Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos, deseando que la paz de nuestro Señor esté con ustedes, en sus corazones y en sus familias. Hemos querido seguir compartiendo la palabra de Dios, que vamos a seguir con las enseñanzas, como lo hacíamos ahí en manera presencial, pero ahora pues en manera digital, a través de su teléfono, del Messenger, del WhatsApp. Entonces empezamos esta, que es nuestra primera clase, y me gustaría empezarla con una oración. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedirte que estés con nosotros en estos momentos, que es lo que estamos compartiendo en este tema y en nuestras vidas, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, porque eres grande y poderoso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, porque solamente tú eres digno de alabar, Padre Santo. Queremos pedirte, Señor, que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor. Que vengas tu Espíritu y envíes una fuerte unción sobre cada uno de nosotros, Señor. Que hagas que esta palabra que hoy vamos a predicar, que vamos a escuchar, Señor, llegue a nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica en nuestra mente, Señor. Que escuchemos lo que necesitamos escuchar, lo que necesitemos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y síguenos llenando de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues chicos, el primer tema que les quiero compartir, ¿por qué el mundo va mal? Que va muy acorde a la situación que estamos viviendo en estos momentos, que tú puedes pensar, bueno, ¿por qué el mundo va tan mal, verdad? Porque hay tantas situaciones, tantos problemas, crisis económicas, aparte de la enfermedad. Y es algo que yo creo que a todos nos gustaría que el mundo fuera un paraíso, ¿verdad? Que viviéramos en felicidad. Pero por mucho esfuerzo que hacen los políticos, los filósofos, los maestros, los educadores, las sociedades civiles, lo intentan, no parece posible lograr que los hombres actúen humanamente, ¿verdad? No podemos lograr que nosotros los humanos actuemos como lo que somos humanos, ¿verdad? Que se acabe el hambre en el mundo, que se acabe las enfermedades y más ahorita que nos azota este virus del COVID-19, ¿verdad? El coronavirus, que ha cambiado nuestra manera de vivir, que ha cambiado nuestra manera de interactuar, nuestra manera de vivir nuestra fe, nuestra manera de estudiar, o que quisiera el hombre acabar con la muerte misma, ¿verdad? No hay manera de que lo hayan logrado, ¿verdad? Y tú puedes pensar y dices, bueno, ¿por qué el mundo va tan mal, ¿verdad? Si existe un Dios todopoderoso. Y ya tal vez puedes preguntarte o te preguntas en estos momentos, ¿tú crees que ese es el plan de Dios para nosotros los hombres, que sufriéramos y que muriéramos? ¿Qué piensas tú que ese es el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Que viviéramos todo esto? ¿Ese es el plan original que Dios nos creó para eso? Te voy a leer del Catecismo para Jóvenes de la Iglesia Católica. Dice, estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran. Dice, Dios no quiere que los hombres sufran y mueran. La idea original de Dios para el hombre era el paraíso, la vida para siempre, la paz entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer. La Sagrada Escritura se expresa la experiencia de esta situación en el relato del pecado original. Dice, Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso en el que vivían en armonía consigo mismo y con Dios, porque se introdujo el pecado. La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación ante el pecado son señales de la pérdida del paraíso. Ahí podemos ver en el capítulo del libro de Génesis, en el capítulo 3, y ahí podemos ver por qué el mundo va tan mal, ¿verdad? Y nos dice, ¿por qué? Porque introdujo el pecado y hemos perdido la armonía con Dios, ¿verdad? Hemos perdido la armonía de vivir en paz con Dios, con nuestros propios hermanos y con todo lo que nos rodea. Entonces te pones a pensar, ¿por qué el mundo va tan mal? Precisamente por eso, ¿verdad? El pecado se ha adueñado de nuestras sociedades, hemos dejado de vivir de una manera que Dios nos manda. Te voy a contar una pequeña reflexión sobre un filósofo francés de apellido Rousseau, que él consideraba que el hombre como un ser bueno por naturaleza, que se habría corrompido después mediante la civilización y el cristianismo. Y él pensaba que en algún lugar del sur de América deberían existir
buenos salvajes que vivieran en el paraíso, porque no se les había cargado todavía con el pecado. Él pensaba y decía, bueno, yo creo que todo este mal y todo esto que existe es obra de la misma civilización o del cristianismo, ¿verdad? Decía que nos ha cargado y nos ha dicho del pecado. En algún lugar ahí lejano de América debe existir una tribu que no se comporte así, ¿verdad? Debe de haber gente que él esperaba encontrar, que los buenos salvajes vivían en un lugar mejor, con armonía con la naturaleza, que no necesitaban dinero para vivir, que eran mansos e inocentes, que no pueden hacer otra cosa más que amarse entre sí, no saben lo que es el pecado ni el crimen, desconocen la mentira, no necesitaban a nadie que los dominara, los juzgaba, estaban totalmente sanos, vivían desnudos y son libres sexualmente. Él se imaginaba eso, pero nunca logró encontrar una tribu así, ¿verdad? 100 años después, un pintor compartía su idea, el pintor Paul Gauguin. Tuvo ese mismo sueño y decía, debe haber una tribu en la que pudiéramos vivir así como en el paraíso, un lugar apartado de la sociedad, de la tecnología. Y él sí abandonó su vida y se dirigió a buscar una tribu así en el sur de América. Y encontró una tribu aislada totalmente y estuvo viviendo en ella, pero para su sorpresa, no era como lo planteaba el filósofo Rousseau. Encontró que los salvajes sufrían numerosas enfermedades, sostenían una dura lucha por la existencia, tenían una moral aún más severa y vivían en constantes luchas entre ellos. Entonces se dio cuenta que no existía dicha idea planteada por el antiguo filósofo y que aunque la tribu estuviera totalmente aislada de la sociedad, de la religión, ya venían ellos automáticamente con ese mal inerte en ellos, el mal del ser humano, ¿verdad? Los hombres ni nadie más ha encontrado jamás al hombre bueno por naturaleza. Aunque el mismo filósofo se creó una excepción y consideraba que era asimismo un gran educador de la humanidad y un buen hombre, irónicamente jamás educó a un niño, aunque tuvo 5 hijos, pero los 5 los abandonó en un hospicio. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿por qué si se considera un buen hombre hizo algo malo? Yo creo que a todos nos ha pasado así, ¿verdad? A todos tenemos un tipo de trastorno, daño en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo. Y te das cuenta que aunque quieras hacer el bien, a veces logras no haciéndolo, logras haciendo el mal. A veces tú puedes decir, bueno, ya voy a echarle ganas a la escuela, no me voy a ir de pinta. Y a la primera que te dicen, oye, vámonos a tal lugar. Sí, yo voy, me voy. Y luego estás con remordimientos. ¿Por qué lo hice? Si ya había dicho que no lo iba a hacer. ¿Por qué lo hice? Y dices, ¿sabes qué? Ya no voy a pelear con mis hermanos ni con mi papá. Me voy a portar bien. Y luego de repente a la primer tentación caes y te pones a pelear y a gritar y a insultar. Y dices, ¿por qué lo hice? Si dije que ya no lo iba a hacer. ¿Qué me pasa? Dice, pues lo mismo le sucedía al apóstol San Pablo. Tenía esta misma experiencia, que queriendo hacer el bien no lo hacía, sino el mal que no quería. Y lo podemos encontrar relatado en la Sagrada Escritura, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 25. Te invito a que lo leas, el relato, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 25, en la que nos habla de esa precisa situación. Y tú te puedes poner a pensar, bueno, ¿qué sucede? ¿Va? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué hago el mal? ¿Por qué el mundo va tan mal? ¿Va? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si todos queremos el bien, pero parece que estamos presionados, como si alguien nos impulsara a hacer precisamente lo contrario de lo que queremos. Una y otra vez, una y otra vez. De nada vale la educación ni la persuasión ni la psicología. Terminamos haciendo a veces el mal que no queremos. Y te puedes poner a pensar, bueno, ¿estoy obligado a caer en pecado por culpa del pecado original? Puede ser esa mi excusa, decir, hago el mal que no quiero, porque a veces lo ocupamos por excusa. Hice el mal, pero pues es que no puedo, no puedo. O sea, estoy obligado a pecar por culpa de nuestros padres Adán y Eva. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 69. No estás obligado a pecar, pero el hombre está profundamente herido
por el pecado original y tiende a pecar. Sin embargo, con la ayuda de Dios es capaz de hacer el bien. Una cosa es que tengamos la tendencia a pecar por el pecado original, pero no estamos obligados. Dios te da la fortaleza de hacer el bien y de resistir todas esas tentaciones. Y ahora sí te pregunto el nombre del tema, o te repito el nombre del tema. ¿Por qué el mundo va mal? Y ahí radica precisamente por eso, por el pecado. Porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos sido tan corrompidos por el pecado que hemos terminado dándole la espalda a Dios. Hemos permitido que el pecado se adueñe de nuestra sociedad y que dañe nuestros mismos cuerpos a través de la enfermedad. Nos dice una reflexión hermosa del Papa Benedicto XVI. Todos llevamos dentro de nosotros una gota de veneno. De ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado original. El hombre no se fía de Dios, tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de la vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad, y así se hunde en su vida en el vacío de la muerte. Lo expresa hermosamente el Papa Benedicto XVI. El pecado original nos ha llevado a rebelarnos contra Dios, a decirle al Señor, sabes que no te queremos, no te necesitamos, queremos nuestra libertad, porque tú solamente nos oprimes. Y es algo que vemos reflejado en nuestras familias, en nuestras sociedades, o tú, joven, lo has visto. Cuando tu mamá te dice algo, dices, no necesito saber nada de ti, yo sé lo que debo hacer, yo puedo hacerlo, ¿va? No te sometes a tus papás si quieres hacer de una manera rebelde, ¿va? Es un ejemplo de lo que el ser humano ha hecho con Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre nos rebelamos contra Él y le decimos, ¿sabes qué? No, nosotros podemos hacerlo solo. Después te das cuenta que cometiste un error y dices, sí, cierto, mis papás tenían razón. Y es algo que podemos ejemplificar por qué el mundo va mal, ¿verdad? De cómo teniendo el paraíso ganado en Adán y Eva, lo perdimos. Y puedes ponerte a pensar, bueno, todo está perdido. Ya no hay solución, perdimos el paraíso, estamos expulsados de él. Hay una frase hermosa de San Juan Crisóstomo. Dice, hemos perdido el paraíso, pero hemos recibido el cielo. Por eso la ganancia es mayor que la pérdida. Y es algo maravilloso que debemos tener en claro, aunque pedimos el paraíso, hay una llave aún para tener acceso a él. Y algo mejor, ¿verdad? El cielo. Y esa llave se llama Jesús, que abrió de nuevo el paraíso perdido, estableciendo una nueva conexión con Dios. Y así es, joven. Jesús es nuestro camino de regreso, como lo decía San Juan Crisóstomo, no al paraíso, algo mejor, ¿verdad? Nos ganó el cielo. La solución a este mundo corrompido por los problemas, por las enfermedades, se llama Jesús. ¿Por qué el mundo va tan mal? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué el mundo va tan mal? Porque no ha decidido recibir a Jesús como su Salvador, como su Señor. No ha decidido acceder al cielo. No ha decidido aceptar que pecó, que se equivocó y que necesitamos de Jesús para volver a estar en armonía con Dios. Que necesitamos de Jesús porque es el que nos ha ganado el camino de vuelta a ese paraíso. El mundo está así porque carece de Jesús. Nuestras familias están así porque carecemos de Jesús. Así que te invito en este momento que cierres tus ojos un momento y hagamos una pequeña muestra de fe. A través de esta pequeña oración te pido que le digas a Jesús, ven a mi vida, Señor. Te invito a que vengas a mi vida, Señor, que vengas a mi familia, Señor. Que seas tú, Señor, ese camino para nosotros, para regresar a la armonía con Dios, para volver a vivir en paz,
que te aceptamos a ti, Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que te quedes a vivir y a reinar en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor. Que nos dé las fuerzas para resistir las tentaciones, nos dé las fuerzas para estar firmes y no pecar, Señor, para hacer el bien que tú nos mandas, Señor, y no el mal que tenemos tendencia a realizar. Señor, quédate con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Dile, joven, en este momento, te acepto, Señor, como mi Salvador, Señor. Te acepto, Jesús, como mi Señor. Te acepto, Jesús, en mi vida. Quédate, Señor, con nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque sé que has escuchado mis palabras, Señor, que has empezado a reinar en mi vida, Señor. Te doy gracias porque siempre estás conmigo, Padre Santo. Amén. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo el tema por este día, por esta grabación. Los invito a reflexionar en esas dos citas, a leerlas. El libro de Génesis, capítulo 3, que nos habla del pecado original y por qué tenemos esa tendencia a pecar. Y también en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 25, que nos habla Pablo de cómo hacía el mal que no quería. Cuando queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal que no quería. Entonces te invito a que leas esas dos citas